Como destempladas calificó el gobierno declaraciones del rector de la Universidad Católica. Ignacio Sánchez aseguró que médicos de su red de salud no practicarán abortos. Prisión preventiva para banda de surcoreanos acusada de trata de personas. Al menos 5 mujeres asiáticas llegaron engañadas a Chile. Una está desaparecida. Hoy en Series 24, la estrecha relación del fiscal Nisman con Estados Unidos y el documento hallado en un basurero donde pedía desafuero y detención de Cristina Fernández. Presentamos 24 horas Central. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas Central. El gobierno respondió al rector de la Universidad Católica, quien aseguró que en ningún recinto de la red de salud de su institución se van a realizar abortos. El ministro del Interior calificó sus palabras como destempladas y el vocero de La Moneda recalcó que la objeción de conciencia es individual y no institucional. Rodrigo Cid tiene los detalles. El proyecto de ley que despenaliza el aborto en 3 casos específicos fue presentado el pasado sábado en La Moneda. Y al día siguiente, el rector de la Universidad Católica manifestó su rechazo a la iniciativa. No vamos a hacer aborto en nuestra institución. Y no por una objeción de institución, sino que por una objeción de conciencia de las personas que trabajamos libremente en nuestra institución. Ignacio Sánchez aseguró que en la red de salud de la Católica no hay espacio para los médicos que estén disponibles para realizar abortos. Si alguien no quisiera respetar esos principios y valores, entonces nuestra institución no es el lugar para desarrollar su actividad profesional y poder trabajar en otra institución libremente. Este lunes la respuesta llegó de parte del ministro del Interior. Yo creo que no, porque estemos en febrero tenemos que hacer declaraciones destempladas. Yo creo que justamente y la invitación de la presidenta Bachelet es que tengamos un diálogo maduro, respetuoso, tolerante. El vocero subrogante de La Moneda recalcó que el proyecto de ley contempla la objeción de conciencia de los médicos, pero en forma individual. Si llega una niñita de 12 años que ha sido violada, que tiene afectación psicológica, todo lo que eso significa, el médico tendrá que tomar una decisión. Por lo tanto, la objeción no puede ser institucional. Una interpretación que fue compartida por el Colegio Médico. La objeción de conciencia institucional no existe, porque por definición la objeción de conciencia es un tema personal, justamente de la libertad ideológica que de cada cual. Pero sí pueden haber instituciones que tengan idearios valóricos particulares. En ese caso, lo que corresponde, según el Colegio Médico, es asegurar la atención de la paciente en la red pública de salud y derivarla a otro hospital, siempre y cuando no se trate de una emergencia. Me parece que la libertad de conciencia debe existir, me parece que es un derecho dentro de una sociedad plural, pero por otro lado yo estaría obligada, si es que hay una ley establecida que es legítima, de cómo yo resuelvo la atención oportuna de esa prestación. Para el gobierno, la postura de la Universidad Católica podría derivar en un conflicto con los médicos. Puede ser que una institución diga yo no voy a hacer abortos o interrupción del embarazo, pero sí sus médicos pudieran decir yo estoy de acuerdo. Si eso se produjera, va a haber una colisión entre el derecho que tiene el médico de resolver con la institución, pero eso no tiene que ver con la ley. Durante la jornada de este lunes, el rector de la Católica ratificó sus dichos. Lo que yo he dicho lo sostengo, lo he dicho con bastante claridad, sin ninguna... esto no ha sido un exabrupto, no ha sido algo destemplado, ha sido muy tranquilo, ha expresado con argumentos nuestro parecer. Declaraciones que también provocaron debate a nivel parlamentario. La objeción de conciencia puede ser personal como institucional. En ese sentido va a ser un principio que nosotros vamos a defender porque claramente una institución podrá establecer que en su centro hospitalario no se realice este genocidio silencioso que es el aborto. La ley es de cumplimiento obligatorio para la clínica UC, para el Hospital Sotero del Río, para el rector Sánchez, para el senador Rossi, para todo el mundo. Así que creo que fueron declaraciones bastante destempladas y un poquito abusivas incluso. Para el Ejecutivo, el debate por la despenalización del aborto se tiene que desarrollar en el Congreso y será a partir de marzo cuando se abra la discusión sobre este tema.
Si usted viaja en bus estas vacaciones, ponga mucha atención a lo siguiente. El Ministerio de Transportes entregó el ranking de infracciones en los buses interurbanos. ¿Cuáles son las empresas con más problemas y qué puede hacer para denunciarlas? Daniel Silva tiene el informe. Esta imagen fue grabada por un pasajero hace solo un mes. Un cinturón cortado en la ruta Viña-Santiago. Una infracción grave según la ley de tránsito. Por suerte, un problema en retirada. Entre julio y diciembre de 2014, los inspectores del Ministerio de Transportes hicieron más de 35.000 controles y detectaron 4.478 infracciones. En total, un 16,5% de los buses tuvieron problemas. Eso es 3,5 puntos menos que el ranking anterior del primer semestre de 2014 y lo más importante, 6,7 puntos menos que el primer ranking de infracciones. Parabrisas dañados, dispositivos de control desconectados, luces con problemas, ausencia de video de seguridad y cinturones en mal estado son las faltas más recurrentes del ranking. El listado de las empresas más multadas se divide en categorías. En las extra grandes está Turbus y Pullman Bus. Pullman del Sur y Buses Expreso Norte TAC lideran la categoría de grandes. Entre las medianas, Ruta Bus 78 y Salón Ríos del Sur tienen la peor nota. Y entre las empresas pequeñas, Buses Colina y Pullman Hans lideran la estadística. Todas estas empresas que están en el ranking las vamos a llamar, vamos a conversar con ellos y vamos a ver qué cantidad de buses tienen verdaderamente en la empresa. Las empresas están haciendo mejor la pega, dice el informe, pero ¿qué nota le ponen los pasajeros? Un 5. El 7, de tal manera. Un 6. Un 4. Sí, un 7 igual. Un 6. 5,9 es la nota promedio de este ejercicio, pero no todos son números. ¿Qué falta por arreglar? El mal olor de los baños que van adentro. Hay menos buses, se nota. Está subiendo 2.000 pesos cada... Como ejemplo, está a 10 lucas, ahora hasta 12, mañana hasta 15. No hay secretos para este problema. Cotizar sigue siendo la mejor opción. Lo difícil es hacerlo con más de 30 grados de calor. La solución se le ocurrió a un joven alemán y se llama recorrido.cl. Es una plataforma web donde los viajeros solo tienen que poner su origen, su destino y la fecha de viaje. El sitio arroja los mejores precios y la opción de compra de pasajes, herramienta disponible para computadores, tablets y celulares, que además contará con la opción de compartir experiencias, todo sea para evitar malos ratos en estas vacaciones. Y no hay que sacar cálculos pequeños, dijo el canciller Heraldo Muñoz, luego de anunciar la próxima visita de la presidenta Bachelet al Vaticano. La mandataria será recibida por el Papa Francisco en un momento clave para la demanda de Bolivia contra Chile ante la Haya. El informe es de Javier Azaco. No se había podido concretar, pero finalmente tiene fecha. El viernes 5 de junio, la presidenta Michelle Bachelet hará una visita de Estado al Vaticano, donde sostendrá una reunión con el Papa Francisco. Será una gran oportunidad para profundizar los lazos entre los dos estados y entre los chilenos y la Santa Iglesia Católica. Una cita que se agenda poco después de que el sumo pontífice confirmara su viaje a Bolivia este 2015 y a Chile un año después. Todo en medio de la demanda marítima del país altiplánico ante la Haya. Sin embargo, el canciller Heraldo Muñoz negó que ambas cosas estén relacionadas. Yo creo que no hay que sacar cálculos pequeños respecto a esta visita, sino que entenderlo como una reunión extraordinariamente importante con un papa que se ha transformado en un líder internacional. En este mismo marco, Muñoz se refirió a la visita que realizará a Chile el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, en marzo de este año. Supuestamente él viene para explicar la demanda. Y este invento de que la demanda boliviana en contra de Chile sería un llamado al diálogo. Yo creo que nadie se compra eso. Por eso descartó una posible reunión con el exmandatario. Algunas personas se entrevistan con él, me parece que están en su derecho, pero ninguna autoridad de gobierno recibirá al señor Mesa, independientemente que tiene la libertad de circular por nuestro país. Se espera que en su visita, Mesa se reúna con chilenos que están a favor de que Bolivia obtenga una salida al mar. Y en esta jornada se conocieron nuevos antecedentes de la organización de trata de personas desbaratada el viernes por la PDI.
La policía busca a una de las jóvenes coreanas que, tras ser golpeada y escapar del local donde las obligaban a prostituirse, desapareció y aún no es encontrada. Todo esto en medio de amenazas de muerte a ellas y sus familias. Son 2 los testimonios de jóvenes coreanas que dan cuenta de que eran forzadas a prostituirse al interior de este local comercial de Bellavista. Un negocio que era en realidad, según la PDI, un bar karaoke clandestino donde solo estaba permitido el ingreso a clientes surcoreanos y dirigido por una organización de trata de personas. En las declaraciones obtenidas por los investigadores se detalla que las jóvenes eran captadas en Seúl para trabajar como modelos en Chile. Las mujeres aseguran que incluso eran golpeadas cuando se negaban a ejercer comercio sexual. Ella recibió amenaza, en definitiva, justo en el preciso momento cuando ella iba a denunciar a la policía. Digamos. O sea, denuncia, pero no denuncia porque la policía te va a perseguir. ¿A quién le van a creer? Digamos, siempre es lo mismo. Esto. Y con amenazas tanto a ella como a su familia en Corea. Las 5 jóvenes, según lo acreditado por la Fiscalía, vivían en este condominio de Huechuraba y también en un departamento de Santiago Centro. Por este hogar, los líderes de la organización, Jae-Sung Kim y Kal Mig-min Lee, les cobraban 350.000 pesos mensuales de arriendo a cada una, más alimentación y transporte. Además, las jóvenes eran multadas por los cabecillas de esta organización con cobros de hasta 1 millón de pesos por peleas entre ellas, 300.000 por atrasos o 600.000 por no presentarse a trabajar. No tienes que pagarme los pasajes, así que va a trabajar 3 meses gratis. En un cartel dice, bueno, rompe un vaso, tienes que pagar 50.000 pesos, participa en una pelea, tanto. Entonces ahí se genera una deuda para con el tratante, lo que hace en definitiva que se genera una situación de dependencia ya casi absoluta. Sin embargo, la defensa de los coreanos insiste en que ellas no estaban obligadas en Chile, menos ejerciendo la prostitución. Ingresaron sus datos, digamos, en una página web coreana y fueron contactadas a partir de ahí. ¿Usted dice que no estaban en contra de su voluntad acá en Chile? Para nada, si ellas se movilizaban libremente acá en Chile. ¿Entonces sus clientes niegan que se ejercía la prostitución en este karaoke? Absolutamente, absolutamente. Las mujeres en Chile se identificaban con nombres de fantasía, lo que dificulta la labor de investigación. La Fiscalía indaga ahora el paradero de una de las jóvenes que, tras ser golpeada y amenazada, huyó del local comercial y no ha sido encontrada por la PDI o la Embajada. Mientras, los 2 coreanos fueron dejados en prisión por el delito de trata de personas, arriesgando hasta 15 años de cárcel por uno de los ilícitos más penado por nuestro código. Conocimos su historia el fin de semana y afortunadamente la ayuda llegó. Hoy un equipo completo de especialistas visitó al joven de Talca que pesa casi 300 kilos. Su vida está en peligro y por eso necesita una operación. Pero la tarea no será fácil. Mónica Suárez nos informa. Es el esfuerzo que debe hacer diariamente. Ignacio ya no puede respirar con normalidad y su vida corre peligro. Con tan solo 30 años pesa 288 kilos. Como a los 17 más o menos. Dejé de jugar al fútbol, empecé a trabajar de noche, y la comida chatarra. A ver tus manitos, enséñame. Su historia fue conocida a través de 24 horas y gracias a esto, un equipo de salud de Talca fue en su ayuda. Palpitación, que el corazón se acelere, dolor. Y se los voy a agradecer siempre, que ojalá tengamos un buen resultado de todo esto y que ellos van a ser un pilar fuerte aquí que me van a ayudar. ¿Cuál es el compromiso de tu parte, Ignacio? Seguir a pie de la letra todo lo que venga. Es un primer paso en su recuperación, pero esta no será inmediata. Este caso es complejo porque interviene de un equipo multidisciplinario. No es tan solo el llegar a operar, se debe intervenir en bastantes áreas para ver cuáles son los factores de riesgo, cómo se pueden modificar, porque hay muchos factores de riesgo que pueden ser modificables y no llegar a esta instancia. Sin embargo, su peso no es el único problema. Ignacio no cuenta con ningún tipo de seguro médico, lo que pone en riesgo su tratamiento. Enviamos también al domicilio un asistente social, la cual ya se contactó con su familia, obviamente, en el día de hoy, y entre todos van a ver cuáles son las mejores alternativas para que él pueda optar a una previsión, y en este caso a FONASA. Luego de la revisión
personas tuvo ánimo de salir de su habitación y conversar un poco. Su familia solo tiene una petición. Es que no demore, porque todos sabemos que el tema de la atención pública pasa por la atención primaria, después a lo secundario, y ahí esperamos con el tema de la lista de espera, y Ignacio a esta altura no es de esperar. Dicen que lo ideal es que pueda hospitalizarse y así bajar los 80 kilos que necesita para poder intervenirse quirúrgicamente. Aún así ven esperanzados el nuevo camino que hoy Ignacio empieza y el que esperan le devuelva la salud y las ganas de vivir. Ojalá así sea. Vamos a cambiar de tema. ¿Se imagina usted viajar en su auto y que en medio de un túnel, sin ninguna alternativa, lo detienen para asaltarlo? Es lo que les pasó a un grupo de amigas al medio del túnel San Cristóbal. Ahí vivieron la experiencia más traumática de sus vidas. ¿Un nuevo modo de operar de los delincuentes? Ricardo Olivares nos cuenta. Pareciera todo normal dentro del túnel San Cristóbal hasta que estos vehículos protagonizan una escena poco habitual. El primer vehículo bloqueó el paso al automóvil blanco con un objetivo claro: intentar robarlo. 3 sujetos armados intimidaron a sus ocupantes. Frente a ello, las mujeres intentaron escapar horrorizadas corriendo por plena autopista. Los delincuentes, cuando subieron al vehículo, vieron frustrado su accionar, pues las llaves no estaban. Ante ello, escaparon. La víctima, tras el ataque, contó en Facebook la traumática experiencia. Íbamos en mi auto pasando por el túnel San Cristóbal cuando un vehículo que iba delante nuestro se iba de un lado para el otro sin dejar que pasáramos. Puse reversa dentro del túnel y en eso se bajaron 3 hombres diciéndome que entregara mi vehículo. Salí arrancando en contra del tránsito pidiendo ayuda. Las imágenes corresponden al pasado viernes y el delito cometido según Carabineros es habitual, pero nunca antes se había visto esta técnica para atacar a las víctimas. Es una técnica distinta. Es una técnica, puede ser que sea nueva, ¿no es cierto?, pero el delito es el mismo, un delito de robo. Nosotros nos hemos visto enfrentados a procedimientos similares, donde las personas chocan a la víctima, en este caso, le hacen descender del vehículo y cuando descienden son víctimas de robo. Tal hecho ocurrió el 8 de diciembre del 2013 al interior del mismo túnel en Providencia. Delincuentes simularon un accidente menor y al revisar los daños, se llevaron el vehículo. Se baja primero el piloto, después el copiloto me dice, ¿te pasó algo? Oye, disculpa, no te vi. Y el piloto se metió a mi auto y se lo llevó. Carabineros recomiendan no resistirse al ataque de los delincuentes y mucho menos exponer sus vidas corriendo por la autopista. Es que nosotros mantenemos carabineros permanentemente en la autopista, en los pórticos de la autopista. Ellos controlan, están controlando las cámaras, ¿no es cierto? Y con la máxima cantidad de antecedentes nosotros podemos obtener resultados positivos en la búsqueda de estas personas. Un robo habitual en nuestro país del que hay que estar más precavido para evitarlo. Y en caso que no pueda, como estas mujeres, por ningún motivo se enfrenta a los agresores ni corra por la autopista. A lo mejor lo despertó cuando faltaban 11 minutos para las 8 de esta mañana. Un temblor de mediana intensidad se percibió desde la región de Atacama hasta el Maule. Lo diferente o lo curioso es que el epicentro fue en Argentina. ¿Por qué se ocurrió tan lejos, en el vecino país, se percibió en varias regiones de Chile? Karin Martis nos cuenta. Un sismo de intensidad se vivió en varias provincias de Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis. ¿Lo percibieron? Están pocos acostumbrados a los temblores en Argentina, que hasta un medio de comunicación se tuvo que colgar de la señal de TVN para informar lo que estaba ocurriendo. En Chile, en cambio, la reacción fue más inmediata. Vamos a interrumpir ahí la información que nos estaba entregando Viviana Martínez porque se acaba de sentir un temblor a esta hora en la región metropolitana, aquí en Santiago. De hecho, estábamos en el estudio y se sintió bastante fuerte. Fuerte sismo que despertó a los habitantes de la zona central de Argentina, con epicentro en San Juan, justo en el límite con Mendoza y que tuvo una profundidad de 147,8 kilómetros. Largo remesón que se extendió por cerca de 20 segundos y que también se sintió en nuestro país. Usted se preguntará por qué. Es un temblor que las ondas se atenúan bastante al llegar a la superficie, de manera que no causa mucho daño, pero sin embargo son perceptibles y en un área más amplia. Pero como el sismo está ubicado a 150 kilómetros de profundidad, aproximadamente a esa profundidad, la distancia epicentral, también unos 200 kilómetros a la redonda o 300 kilómetros a la redonda, se siente aproximadamente de la misma manera, con la misma intensidad. En Chile unos lo sintieron y otros no se dieron ni por enterados. No lo sentí.
estaba trabajando. No sentí nada. Fue muy fuerte y muy terrible porque yo no estoy acostumbrada, no soy de acá. Estaba tirado en el sillón viendo tele y empezó a meterse un poquitito al terreno, pero no fue nada de lo... Estamos acostumbrados ya más fuerte, así que eso no es nada. Con distintas magnitudes e intensidades, todos los días se registra un sismo en nuestro país. Incluso justo cuando hacíamos esta entrevista en el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, temblaba en el norte. 5 grados Richter alcanzó ese movimiento telúrico percibido a las 12 del día con 22 minutos, con epicentro en Tocopilla, sin que se produjeran daños. Y las llamadas platas negras, práctica por la que también son investigados los máximos representantes del Grupo Penta, fueron confirmadas en la declaración de uno de sus ejecutivos. Marcos Castro reconoció que con ellas se pagaron millonarios bonos, un método que según Hugo Bravo también fue utilizado para financiar campañas políticas. Platas negras, denominadas así porque por ellas no se pagó impuestos, concepto que está en la carpeta investigativa. El llamado otro fraude que indaga la justicia, contratos fraudulentos, gracias a los cuales los máximos representantes del Grupo Penta habrían podido contar con millonarios recursos. ¿Para qué? Para pagar bonos a ejecutivos, como lo reconoció en su declaración el contador Marcos Castro Sanguinetti, quien será formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos. Sé que se le pagaron bonos con dinero negro a Manuel Antonio Tocornal, Óscar Buceta, a mí, a Francisco Astorga, a Dora Pérez y al propio Hugo Bravo. Dineros que habrían sido obtenidos gracias a asesorías simuladas, como dijo Castro Sanguinetti, solicitadas a la empresa Siglo Outsourcing, también llamada BSA. Contratos por los cuales, entre otros, el gerente general de Penta, Manuel Antonio Tocornal, obtuvo un millonario bono. A Tocornal se le pagaron cerca de 100 millones de esta manera. A mí alrededor de 35, que correspondía a 5 sueldos. Según Castro, él firmaba los cheques y los ejecutivos beneficiados luego devolvían un porcentaje de lo pagado. Hugo Bravo era quien se contactaba con personal de la empresa BSA, específicamente con su directora de negocios, Marcela Sotelo, quien le entregaba las instrucciones. Una relación que también habría permitido financiar campañas políticas, según el propio Hugo Bravo. Más que tranquilo. Eso gracias a contratos de forward, acuerdos a futuro que involucran moneda extranjera. Los que fueron mencionados por Delano y Lavín en su declaración, a los que se les cambió la fecha, como que se hubiesen firmado varios meses atrás para lograr irregulares beneficios. Así, en 2013, año electoral, Penta pudo contar con 350 millones de pesos. Según Hugo Bravo, de esos dineros, 100 millones de pesos fueron a la campaña presidencial de Pablo Longueira y otros tantos, como aseguró, habría recibido el ex candidato presidencial y parlamentario, Lorenz Goldberg. Y lo siguiente es realmente espantoso. Quiso suicidarse y terminar con la vida de sus 2 hijas de solo 3 y 5 años. Carabineros frustró esta mañana un parricidio en Pudahuel. La madre le suministró pastillas a sus pequeñas y luego dejó abierto el gas para que murieran intoxicadas junto a ella. Pablo Tapia tiene los detalles. Todo comenzó la tarde del domingo. Una fuerte discusión entre Denise y Juan Carlos, un joven matrimonio que ya tenía antecedentes del año 2012 y 2014 por violencia, terminó con sus 2 pequeñas hijas internadas al borde de la muerte. Tenían problemas, bastante problemas, que se peleaban. Se sentía de afuera cuando le pegaba adentro. Y ella arrancó por la puerta de ahí y arrancó para acá con los niños. Y yo me puse a decirle, oye, ¿por qué le pegáis a las mujeres? No le pegáis a un hombre, dije yo. A esa mujer no se le pega. La mujer de 23 años, que pasaba por una depresión, se quedó sola en casa junto a las niñas. El padre de familia se había ido luego de la disputa que, según los vecinos, llegó hasta los golpes. Fue durante la noche que la madre tomó la decisión. El padre de las menores que se encuentran aún hospitalizadas en observación y con riesgo vital concurre a este domicilio en compañía de funcionarios policiales solicitando que éste le preste cooperación para retirar algunos enseres personales de este domicilio en el cual él cohabita con la imputada. Carabineros de servicio se percata que desde el interior emanaba un fuerte olor a gas. También se percata que desde el interior sale una menor de edad, la que se desvanece, con lo cual proceden a ingresar al interior, revisando también el lugar, y en uno de los dormitorios encuentran a otra menor de edad, la cual también se encontraba desmayada sobre una cama. Llega una pareja de carabineros en el patrullo y le llevan las donitas así ya, como le dijera, ya en brazos para el embarrado. Si no se querían, ¿por qué no se separaron? ¿Para qué están peleando? Los niños no tienen culpa.
Las niñas que según el primer informe fueron medicadas con clonazepam, Rabotril y Valpax fueron llevadas de urgencia hasta el SAPU La Estrella de Pudahuel, luego trasladadas hasta el Hospital Félix Bulnes. En paralelo, su mamá ya confesa está detenida en la Brigada de Homicidios y será formalizada durante este martes por el doble parricidio frustrado. Falta mucho todavía para la próxima elección parlamentaria, pero ya hay posibles candidatos sondeando las nuevas zonas electorales que se crearon con el fin al sistema binominal. Varios diputados estarían aspirando a convertirse en senadores. Francisco Pollack con los primeros pasos de la próxima carrera al Congreso. El 20 de enero pasado cambió el escenario electoral en Chile. Con el fin del sistema binominal se configuran nuevos territorios que en casi todos los casos ya no elegirán 2, sino desde 3 y hasta 8 cupos. En el Senado los asientos aumentarán de 38 a 50, espacio que algunos diputados ya comienzan a disputar. Es el caso del representante de la Florida, Gustavo Asbun, quien reconoce su intención de ser senador por la Araucanía. La UDI nunca ha tenido ningún tipo de representante al Senado en la 9ª región. Y sin duda es una de las regiones más postergadas. Y ante esa necesidad, obviamente se abre la oportunidad de poder ser candidato a senador por la 9ª región. Faltan más de 2 años para empezar oficialmente las campañas, pero ya hay varios diputados que aparecen en los medios como presuntos interesados en convertirse en senadores. En Arica suena el DC Gabriel Silver, la RN Marcela Sabat y el UDI Patricio Melero. En Valparaíso, la UDI Andrea Molina y el DC Aldo Cornejo. En la Araucanía, el ya mencionado Gustavo Asbun y el RN José Manuel Edwards, por nombrar algunos ejemplos en las zonas que hasta ahora suenan como las más codiciadas. Primero, hay regiones que nunca han elegido senadores propios. Ahí está Arica, Parinacota. La quinta, porque de elegir 2 y 2 en el interior y la costa, pasa a elegir 5. La primera pregunta es: ¿de quién es ese quinto? La Araucanía, ¿por qué hay incertidumbre? Por lo mismo, porque hay 4 y hoy día va a haber 5 en toda la región. El nuevo escenario adelantó la calculadora parlamentaria, incluso con una elección municipal de por medio. Además, varios de estos movimientos implicarían trasladar diputados desde Santiago a regiones con las que no tienen vínculo directo. Ha sido parte de la historia de la política de Chile que distintos candidatos vayan a otros lugares, tengan la capacidad de buscar representación y si son capaces de ganarse el corazón de la gente son electos. Como era el binominal, la mayor de las emociones era si se trataba de un UDI o un RN, de un DC o un PPD. Hoy día se rebaraja el naipe y obviamente todos quieren tener una carta. ¿Cambiará el naipe en el Congreso con el nuevo sistema electoral? Recién en 2017 se despejarán las dudas. Por ahora, los interesados en entrar a la partida no faltan. Mientras en gran parte del país vivimos el intenso calor del verano, en el sur una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a los turistas. Truenos, relámpagos, granizos que incluso causaron incendios y retrasos en los vuelos. Marta Escalona nos informa. La fuerte tormenta generó cortes en el suministro de la energía. Mire lo que ocurrió con estas instalaciones en Puerto Montt cuando un rayo cae sobre un transformador. ¿Lo grabaste? Sí, bueno. Por casualidad comencé a grabar y de repente sentimos un estruendo grande al lado de nosotros y lo grabé todo. Acá en la zona sur sí han habido relámpagos, truenos, pero de esa magnitud no. Esta es la costanera de Puerto Montt cerca de las 11 de la mañana. La ONEMI decretó alerta temprana para toda la región de los lagos, pero alerta roja para Puerto Varas, porque la caída de un rayo provocó un incendio en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, donde variadas especies nativas son afectadas por el fuego. Sabemos que hay cortes de luz también en algunos sectores de la provincia, alerta, y que también hay alguna caída de árboles y de postes al parecer en el sector de Yanquihue. ¿Daños personales o materiales? No se reporta aquellos. ¿Qué pasa con los visitantes que están en la zona? Venimos viajando de Copiapó, así que nos tocó justamente este día para disfrutarlo. Muy bien, muy lindo. Es maravilloso, precioso lo que estamos viviendo. Y bien, mirando esto, tratando de asimilarlo. La empresa eléctrica recomendó desenchufar los aparatos para evitar daños, aunque el temporal duró solo hasta poco más del mediodía. Ya.
Y para muchos hoy fue el día más esperado del año. Dejaron la oficina, se fueron a la playa, se fueron a descansar. Eso mientras otros, en especial argentinos, ya dejaron el país. Es el recambio de los turistas que vemos en la nota de Jenny Galleguillos. Imágenes que ya son recuerdo para los que terminaron sus vacaciones y que dan la bienvenida al recambio de turistas. Ruta 5 Norte a la salida de La Serena, el servicentro en el que se juntan quienes ya vuelven a sus casas con quienes recién empiezan a vacacionar. La verdad que no me quiero volver a Argentina porque estos 15 días que nos han tocado han sido muy lindos. O sea, llegamos y el primer día estaba nublado y los demás 15 días, todos los días ha salido el sol, la playa estaba hermosa, ha estado muy linda. Bueno, acabamos de llegar a Serena, vamos en dirección hacia Valparaíso, posteriormente Santiago, Talca, Linares, Radal. Andamos recorriendo en realidad. Venimos de Concepción. ¿Cuánto tiempo se van a quedar aquí en Serena? En Serena lo vamos a quedar hasta unas 2 semanas más. Y es hoy la realidad de muchos turistas trasandinos. En enero se tomaron las playas, pero febrero es considerado el mes del turista nacional. En enero prácticamente son argentinos, el 90% en Argentina. Y ahora ya las solicitudes de reserva son generalmente chilenos. ¿De qué partes de nuestro país? De Santiago, Valdivia y del norte Antofagasta, Copiapó. Ya sea porque se queden 1 o 2 noches en nuestro hotel para trampolín, para salir a otros lugares de los alrededores. Se nota que es un turista que no viene precisamente a las playas. Esperanzados en que salga el sol, menos gente, quizás algo más barato. Cada chileno tiene su motivo para preferir febrero. Es tranquilo, no hay tanto tumulto de gente, la playa es rica. Donde vivo, suponte todo, mucho sol, poco aire. Acá no, acá hay sol, amanece un nublado y es agradable. Recambio de turistas en el país que aumenta el flujo de automóviles en las carreteras. Un llamado a la precaución. Solo este fin de semana se registraron 16 muertos en las rutas, un 12% más que el verano pasado. Bueno, los que estamos acá, muchos capitalinos que pasan la época veraniega acá en Santiago, esperan febrero para algo bueno, pues que las calles estén vacías, se nota. Si bien desde acá a la capital salieron más de 300.000 personas este fin de semana, el centro cívico sigue colapsado. ¿Qué pasa? Veamos el informe de Carolina Rodríguez. Hay menos gente, más espacio. No hay aglomeraciones, no andas tocando con la gente. Me gusta Santiago mucho más en verano que durante el resto del año. Les gusta más esta época del año porque muchos santiaguinos están de vacaciones. Más de 300.000 vehículos salieron este fin de semana de la capital. Pero ¿quién mejor que ellos, los que a diario trabajan en la calle, para saber si realmente somos menos en Santiago? Este año ha sido como más gente, porque los anteriores años eran mucho menos gente. Es por esto que los centros neurálgicos de este panorama nubló el positivismo de algunos capitalinos. ¿Cómo ha visto el tráfico en Santiago? Denso. Yo pensaba que hoy día, digamos, iba a haber menos vehículos circulando, pero no es así. Tacos que continúan en Santiago Centro, provocando dolores de cabeza, pero en otros sectores el flujo se hace más expedito. ¿Por dónde usted ve más despejado? ¿Por qué sector? Por el sector de allá arriba, de Las Condes, Vitacura, de allá vengo. ¿Por qué cree que pasa esto? Yo creo que hay mucha gente que ya está afuera, ya está de vacaciones ya. Como acá los pobres que estamos trabajando. Hay capitalinos que siguen trabajando y también otros que en sus vacaciones prefirieron hacer trámites. Mucho calor. ¿Y aprovechando ahora de hacer trámites? Sí, que volví ayer de fuera de Santiago, hoy hago trámite y me voy de nuevo porque la verdad que el calor es insoportable. Más de 31 grados de temperatura tuvieron que soportar en las oficinas del registro civil. Lo bueno es que el tiempo de espera en Providencia en febrero bajó a casi la mitad. ¿Cuánto te demoraste ahora en comparación a otras? La vez pasada fue como 2 horas y ahora como 1 y cuarto más o menos. Claro, ¿por qué crees que pasó esto? Mucha gente en vacaciones. Hay oficinas en las cuales son menos demandadas, pero de todas maneras tenemos una afluencia de público mayor. Al igual que lo que sucede con el tráfico en Santiago Centro, la ausencia del público no se nota tanto. Sacar documentación en el registro civil sigue siendo un proceso tedioso. ¿Ha visto mucha gente hoy día? Demasiada gente, ¿verdad? Mucho calor, muchas largas filas. Es un día hábil para no pedir permiso en el trabajo, hacer los trámites ahora que tenemos días libres. Cuéntenos, ¿mucha gente? 7 horas esperando. Enojo por la larga espera para regularizar la revisión técnica, filas de más de 5 cuadras que afectaron hasta los más relajados. ¿Por qué hoy día? Porque no tenía tiempo para hacerlo. ¿Y ahora? ¿Por qué tiene tiempo? Estoy con vacaciones.
Según el relato de los capitalinos, hay mayor afluencia en el sector sur de la capital, lo que notan en los recorridos del Transantiago y del metro. La verdad es que hay mucha menos gente, me imagino que por el verano. Es como, ojalá fuera todo el año, sí. En los metros también hay esta gente, pero más pasable. Una locomoción más llevadera, dicen, porque ahora tienen unos centímetros más de distancia con el pasajero de al lado. Un Santiago más amable para aquellos capitalinos que estarán en la época estival, donde lo pasan todo el año. Hay muchos que recién están empezando las vacaciones. Todavía falta un mes para el inicio de las clases y la venta de uniformes y útiles escolares incluso llegó a la playa. Muchos aprovechan esta fecha para hacer las compras y evitar los problemas en marzo. Constanza Rebolledo con la nota. Queda un mes de vacaciones, las ofertas escolares irrumpen el placentero descanso. Muchos de los veraneantes optan por dejar de lado el relajo y la playa por un rato, todo para avanzar con la lista de útiles. Adelantan marzo, se ahorran filas, largas esperas, aprovechan algunas ofertas, listos para disfrutar el verano de guatita al sol y sin ninguna preocupación. Me dijeron que querían comprar acá todo y ya compramos, hicimos súper rapidito. La verdad, para mí prefiero hacerlo al tiro porque si no después llegar a Santiago, el caos, acá está pseudo vacío, así que aprovechar lo antes posible. Así aprovecha mejor las vacaciones y yo también un gasto menos. O sea, están más económicos que allá. Son más económicos y linda calidad también, por eso. ¿Sí? Pero estábamos consultando para la escuela, pero bueno. Ya sea porque algunos llegan por primera vez al colegio, otros porque crecieron durante estos meses, o bien porque el verano les pasó la cuenta con algunos kilitos de más. El uniforme hay que renovarlo, muchos ya preparan la tenida oficial para lucir impecables el primer día de clases. Para disfrutar tranquila y salir del paso rápido de esto, porque igual son altos gastos en marzo, así que adelantarlo igual es la idea. No queda otra, hay que pensar en marzo. Y en el hijo, que es lo más importante, que no se quede sin chaqueta de que a marzo. Había que venir en esta fecha porque ya después a fin de mes ya se hace más complicado y los locales se llenan mucho más, así que hay que aprovechar ahora. El día de la mañana que estaba nublado fue bastante notorio porque la gente, como no puede ir a la playa, aprovecha de comprar el uniforme y cuando sale el sol baja la venta. Pero no se angustie con estas compras escolares, aún queda mucho para marzo, disfrute las vacaciones, el sol y su merecido descanso. Deportes en 24 horas. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Y en la Juventus, en Italia, preocupación por la rodilla de Arturo Vidal. Otro seleccionado chileno, Marcelo Díaz, deja el fútbol suizo y salta al Hamburgo de Alemania. Y en la FIFA hay candidatos. Blatter dice 3 contra 1, porque 3 candidatos opositores se enfrentan al actual presidente de la FIFA. La rodilla de Arturo Vidal sigue dándole problemas a la Juventus. El técnico de la vecchia señora Massimiliano Allegri desmintió que existiera un enfrentamiento con el chileno, pero aseguró que la rodilla del volante está sufriendo y que día a día es una incógnita a saber si podrá contar con él. Otro chileno que hace noticia en Europa es Marcelo Díaz. El ex Universidad de Chile fue presentado como nuevo refuerzo del Hamburgo de Alemania. El volante dejó tras casi 3 años el Basel y firmó contrato con el club alemán hasta junio de 2017 por más de 2.5 millones de euros. Díaz estaba teniendo pocos minutos en Suiza y en el conjunto germano podría tener mayor continuidad, la misma que pide Jorge Sampaoli de cara a la Copa América. Finalmente venció el plazo para presentar postulaciones a la presidencia de la FIFA y serán 4 los candidatos que lucharán para quedarse con el cargo más importante del balompié mundial. El exfutbolista portugués Luis Figo, el holandés Michael Van Praag y el príncipe de Jordania Livin Al-Hussein intentarán el próximo 29 de mayo arrebatarle el sillón a Joseph Blatter, presidente de la FIFA desde 1998. En el tenis, una muy buena noticia para Chile, porque el chico Nicolás Jarry, 19 años, nieto de Jaime Fillol, va a jugar su primer torneo ATP, clasificó, ganó la quali en Quito, el torneo que reemplazó a Viña, derrotó al brasileño Clésar en 2 sets, 7-6, 6-4, en una gran campaña. Hacía casi un año que no había un chileno en un cuadro grande de un torneo ATP. Y en el tenis mundial, lo de Djokovic frente a Andy Murray, bueno, deslumbra Djokovic, pero hay polémica. Se acalambró de verdad Djokovic, alega Murray por algunas cosas raras de una final electrizante en el primer
Grand Slam de la temporada. El primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, ya bajó el telón con un nuevo campeón, pero también con polémica. Es posible que hace 10-15 minutos tenés una pelota que no la puedes correr, o 5 minutos atrás, y de repente estás con la capacidad de jugar. Eso es lo que a mí me descoloca. Los problemas físicos de Novak Djokovic en la final, según Andy Murray, no habrían sido tales, insinuando que falseó la lesión que finalmente lo terminó desconcentrando y por ende permitió el título del número 1 del mundo. No tengo idea de lo que Djokovic piensa, pero si era calambre, es algo difícil de recuperarse de un calambre. Es algo difícil y después jugar tan bien como lo hizo Phil. Preocuparse por los dichos del escocés, Nole este lunes exhibió su trofeo de campeón en el río Yarra de Melbourne, bajando el perfil a los dichos del tenista británico, que fue replicado por la prensa del Reino Unido. ¿Qué te puedo decir? Las personas tienen derecho a expresar sus opiniones y especular sobre diferentes temas. Con su quinto título en Australia, Djokovic volvió a asegurar la cima del ranking ATP ante el acecho de Roger Federer, mientras que Murray desechó su cuarta opción de ganar en Melbourne. Lo cierto es que el escocés Andy Murray ejerció, Gonzalo, el legítimo derecho a pataleo. Por supuesto. ¿Ah? ¿Y el otro? Todo vale, dijo. El otro es el mejor del mundo. Gracias, Pedro. Okay. Muy buenas noches. Chao. Que estés bien. Vamos a ver un tema que ha generado y sigue generando profundo impacto. La misteriosa muerte de Alberto Nisman, que está rodeada de especulaciones, de teorías conspirativas, de guerras mediáticas y particulares intervenciones de la Casa Rosada. Pero ¿cuál era la denuncia del fallecido fiscal contra la presidenta de Argentina? ¿Cuáles eran los argumentos y contactos en esta investigación? Lo revisamos en el trabajo de Miguel Sofia, Esteban Sánchez y Andrea Aristegui en Series 24, la segunda parte del enigma del fiscal. Siete días con sus noches, yendo a las seccionales de policía, a las terapias intensivas de distintos hospitales de la capital y de la provincia, pero no, a la séptima noche recién apareció el cuerpo de Andrea con todos los que estaban en la bolsa de trabajo. Sofía Guterman perdió a su única hija ese 18 de julio de 1994. Buscaba trabajo y era la primera vez que entraba al edificio de la Mutual Israelita de la AMIA. Nunca más salió con vida. Fue una de las 85 víctimas del peor atentado terrorista de la historia de Argentina, uno que hasta el día de hoy no tiene a ningún responsable condenado. Los primeros años de investigación fueron un fiasco, que hubo fallas de la justicia, negligencias de los servicios de inteligencia, que se plantaron pruebas falsas. Se habló incluso que el ataque había sido una represalia contra el entonces presidente Carlos Menem por no respetar un acuerdo de colaboración nuclear con Irán a cambio de financiamiento político. ¿Qué antecedentes se tuvieron en ese momento al respecto? ¿Se habló de una especie de represalia en contra del expresidente Carlos Menem por incumplimientos en unos acuerdos a cambio de dinero para campaña? Sobre eso se puede especular, pero yo prefiero no hacer hipótesis. Se han lanzado tantas hipótesis ya. Lo cierto es que en 2005 Alberto Nisman fue designado fiscal especial del caso AMIA y que un año más tarde, en una acción sin precedentes, la justicia argentina acusó formalmente a la cúpula del gobierno iraní, exfuncionarios diplomáticos y un miembro del grupo libanés Hezbollah de planificar y ejecutar el atentado. La justicia ya marcó claro en un juicio justo y esperemos que paguen por lo realizado. De
los 8 imputados en el caso AMIA, uno era el ex agregado cultural de Irán en Argentina, Mohsen Rabbani. Él tenía una cercanía especial con esta mezquita, la mezquita de At-Tajwid, ubicada en el barrio de La Floresta, aquí en Buenos Aires. Pese a la resolución de la justicia, en la mezquita de At-Tajwid están convencidos de la inocencia de los acusados en el caso AMIA. Es que desde el origen no existen pruebas. ¿Descarta entonces también cualquier participación de Mohsen Rabbani? Por supuesto, Sheikh Rabbani, aquí donde estamos grabando, en esta mezquita, fue el guía espiritual y religioso durante 15 años. Solamente enseñó Islam. Moussa cree que nunca existieron pruebas para el llamado nexo iraní y que tampoco las tenía Alberto Nisman en su denuncia contra la presidenta. Bueno, acá como se ve está todo el expediente, todos los legajos, todo el material con el que trabajamos a diario. La denuncia que Nisman iba a presentar ante el Congreso el día después de su muerte estaba basada en el llamado Memorándum de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán el año 2013. Según el gobierno de Cristina Fernández, eso permitiría que los acusados en el caso AMIA declararan en Teherán y entregaran información clave que hasta ahora no habían conseguido. Eso Nisman no lo vio con buenos ojos en ese momento. No, eso significó un quiebre entre el gobierno de Cristina Kirchner y la dirigencia de la comunidad judía. Según Nisman, el verdadero acuerdo implicaba levantar las órdenes de captura internacional contra los acusados a cambio de un mayor intercambio comercial. Argentina exportaría más granos, Irán vendería petróleo. En este punto a mí me parece importante destacar que la denuncia de Nisman encuentra una debilidad estructural. Esto porque en la práctica las órdenes de captura nunca se levantaron. El comercio de soya aumentó, pero desde varios años antes de la firma, e Irán nunca vendió crudo a Argentina. ¿Qué tan contundente era entonces la acusación de Nisman contra la presidenta argentina? No podemos decir que había pruebas contundentes porque no las vimos, salvo lo que nos dijo Nisman, pero sí consideramos que son temas a investigar. Bueno, yo creo que hay una unanimidad en el consenso de todos los juristas que la han visto de que las pruebas eran muy endebles. Santiago O'Donnell es periodista y quien en 2010 recibió del propio Julian Assange los 2.500 cables de las filtraciones de Wikileaks en relación a Argentina. Dice que le sorprendió la relación que el fiscal tenía con la Embajada de Estados Unidos y la influencia que esto tenía en la investigación del caso AMIA. Lo que es llamativo de los cables que cuentan un poco es cómo el fiscal adelantaba todos sus dictámenes y todos los fallos del juez a la Embajada de Estados Unidos antes de llevarlos a la justicia. Y en las pocas veces donde el fiscal hacía algo que no era del agrado de la embajada sin avisarle, le pedía perdón profusamente y le prometía a la embajada que nunca más se iba a desviar de las líneas investigativas que provenían de Washington. Aquí surge la intrigante figura de Antonio Horacio Estiuso, alias Jaime, ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia de Argentina y quien, según O'Donnell, era el principal enlace de Nisman con la Embajada de Estados Unidos. Trabajaba en la CIDE desde los años de la dictadura y en diciembre de 2014 fue removido de su cargo por la presidenta Cristina Fernández. Hoy, nuevamente, está bajo la mirada del gobierno. Yo he trabajado mucho con el fiscal Nisman, yo sé que era un hombre formado y con expertise en el derecho, no puede haber escrito esa burrada. Desde la Casa Rosada creen que Estiuso utilizó a Nisman para cobrar revancha de su salida, una hipótesis que también tiene la Central de Inteligencia de Estados Unidos, que reconoció a medios argentinos que su principal teoría es que la muerte del fiscal fue a raíz de una lucha interna entre los servicios de inteligencia y el gobierno argentino. Yo lo atribuyo a que Nisman fue víctima de sus propias relaciones. Por un lado, vemos que se ha muerto un fiscal de la nación y por el otro lado, observamos que parte de la causa AMIA también se va a ir muriendo con la desaparición del fiscal Nisman. Una causa que está tan atravesada por la política, por la geopolítica, por las operaciones de inteligencia y por las campañas mediáticas, se hace muy difícil separar la paja del trigo. Y en el más reciente capítulo de esta confusa e intrincada historia, este documento sería parte de la denuncia de Nisman que fue hallada en un basurero del edificio del fiscal. En el texto pedía el desafuero y la detención de la presidenta, su canciller y el dirigente social Luis Delía. Para la Casa Rosada, una nueva mentira del opositor Diario Clarín. Por lo tanto, hay que hacer esto.
porque es falso. Homicidio, suicidio voluntario o suicidio inducido, represalia oficialista o guerra de espías. Hasta ahora no hay ningún antecedente de la investigación que encabeza la fiscal Viviana Fein que permita poner la última pieza de este puzzle que ha conmocionado a toda Argentina. Con el pasar de los días se acumulan los expedientes de la investigación que busca esclarecer la muerte del fiscal Alberto Nisman. Se acumulan también las dudas y las preguntas que muchos temen sigan creciendo y nunca encuentren respuesta. Desde Buenos Aires fue el reportaje de los enviados especiales de 24 horas, Esteban Sánchez y Andrea Aristegui. Increíble el caso Nisman, parece el guión de una película. Vamos a ir a noticias del mundo del espectáculo. 2 días lleva en coma inducido la hija de Whitney Houston, quien fue encontrada tal como su madre, ahogada en la tina. Aún no se sabe si fue producto de un aneurisma o una sobredosis. Con 21 años, Bobby Cristina se aferra a la vida conectada a ventilación mecánica. Carolina Cárcamo nos cuenta más. Siempre fueron unidas. Cada show, Bobby y Cristina era la fan número 1 de una madre que hasta la dejaba subir al escenario solo para complacerla. Tan unidas que con 1 año visitó Chile siendo parte del único show que diera su mamá en nuestro país. La tragedia golpea nuevamente a los Houston. Hoy de 21 años, Bobby Cristina está grave, en coma inducido y cual pesadilla que se repite, fue hallada como su madre Whitney Houston ahogada en una tina. Bobby Cristina fue encontrada inconsciente en una tina. A pocos días del aniversario número 3 de la muerte de Whitney Houston, su hija es hoy la que acapara la atención de los medios y conmociona al mundo del espectáculo. Hasta ahora, sin descartar suicidio o abuso de medicamentos, extraoficialmente se habla de que la joven de 21 años habría sufrido un ataque cerebrovascular. Es una coincidencia un poco bizarro que el mismo tipo de incidente envuelva a una madre y a su hija. La vida de la única hija de Whitney Houston siempre estuvo ligada a los escándalos. A los 10 años su padre fue encarcelado por maltrato familiar. A los 12 ella misma fue internada en un centro psiquiátrico por supuestamente pegarle a su madre y luego intentar suicidarse. Ya a los 16 tenía problemas con el consumo de marihuana. 1 año después su familia habría reconocido este problema con las drogas y a los 18 tuvo que enfrentar la muerte de quien más quiso, odió y volvió a querer. Ella no fue solo mi madre, fue mi mejor amiga, mi hermana, mi apoyo. Bobby Cristina hoy lucha por su vida, aunque trascendidos del hospital de Atlanta aseguran que su actividad cerebral es mínima y que volver a respirar por ella misma sería un milagro. Y en otra noticia internacional, fue uno de los políticos más influyentes del mundo, pero el año 2011 una acusación de agresión sexual terminó con su carrera y sus ambiciones de convertirse en el presidente de Francia. Hoy, quien fuera el jefe del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, quedó nuevamente en el banquillo de los acusados por explotar prostitutas de manera organizada. Ivana López con el informe. Entró rápido al tribunal, solo unas pocas cámaras lograron captar su rostro dentro del auto con vidrios oscuros, tan oscuros como la acusación que ahora pesa en su contra. Dominique Strauss-Kahn enfrentó este lunes el primer día del juicio en que es acusado de proxenetismo agravado, es decir, explotar o utilizar prostitutas de manera organizada. Junto a él, otras 13 personas están acusadas. Las acusaciones realmente no tienen fundamento. Vamos a tener 3 semanas para demostrar que soy inocente. Igual que él, Dominique Strauss-Kahn desmiente ser uno de los principales organizadores de una quincena de orgías con prostitutas en hoteles de lujo entre los años 2007 y 2011, cuando todavía estaba al frente del Fondo Monetario Internacional. Strauss-Kahn sostiene que no sabía que las mujeres de las fiestas eran prostitutas. Por primera vez en Francia, estamos criminalizando al cliente. Si queremos hacer esto, tenemos que utilizar una ley que lo permita, no esta serie de textos morales.
Fue esta imagen la que recorrió el mundo en mayo de 2011 y la que hundió sus aspiraciones de convertirse en presidente de Francia. Strauss-Kahn se mostraba esposado luego de ser detenido por las acusaciones de intento de violación por parte de una camarera en Nueva York. Ese escándalo terminó en un acuerdo millonario extrajudicial con la supuesta víctima, pero el actual juicio podría costarle a Strauss-Kahn una multa de 1,5 millones de euros y una pena de 10 años de cárcel. Mientras sus abogados insisten en que todo pudo ser un complot del círculo político de Nicolás Sarkozy para acabar con la carrera política de Dominique Strauss-Kahn. WhatsApp reveló el misterio y comenzó a probar su esperado sistema de llamadas gratis. Los primeros en probar el nuevo producto son usuarios de India, pero también puede hacerlo usted en su casa. Sebastián Marchand, ¿cómo es esta novedad del famoso WhatsApp? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Así es, WhatsApp lo anunció hace más de un año y ya es un poco realidad porque ya se pueden hacer estas pruebas del sistema de llamado. Esto lo anunció, ya lo decíamos, hace más de un año, pero ya es efectivo en algunas partes del mundo. ¿Cómo deben hacerlo? Bueno, este video que vemos en pantalla muestra los pasos que deben seguir los usuarios para poder tener este sistema funcionando en su equipo. Pero lo más importante es que hay solo algunos dispositivos que pueden tener esta herramienta. ¿Cuáles son? Ahí los pueden encontrar en nuestro portal 24horas.cl. Y cerramos esta revisión de lo más visto con un video que ha sacado más de alguna carcajada durante todo este día. Se trata del viral realizado por la productora Walkie Talkie, en donde pueden ver qué es lo que piensan las mujeres mientras conducen. Pendientes de haber cerrado la puerta de la casa, cantan sin ningún problema e incluso tienen un verdadero closet en la maletera del auto. Una nueva apuesta que se ha transformado, por supuesto, en una verdadera revolución en Internet y que invitamos a revisarlo completo en nuestro portal 24horas.cl. Gonzalo, ya lo revisamos a mediodía y esto es lejos lo más visto que hemos tenido durante la jornada. Está muy simpático, pero muy mal hablado. No es así, ¿ah? No, pero hay algunas que sí. Sebastián, que estés muy bien. Antes de despedirme, Gonzalo, ya están los requisitos para el próximo bono marzo 2015. Los pueden revisar ahí en 24horas.cl, Gonzalo. Buen dato. Gracias, Sebastián Marchand. Chao, que esté bien. Buenas noches. Chao. Y así comenzamos también a despedirnos. Como siempre, muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Que tengan una excelente noche. Chao. Hemos presentado 24 Horas Central.